Ahora deseamos preparar nuestro corazón para escuchar la meditación de la palabra de Dios. Y el domingo pasado culminamos nuestra serie Jonás y el amor global de Dios. Y en la última meditación, el domingo pasado, aprendimos que este libro no termina con una respuesta asertiva del profeta Jonás hacia la misión. No hay verso que nos muestre que Jonás cambió de actitud, que mostró una buena disposición hacia la misión, no. ¿Y por qué razón? Porque la respuesta que Dios espera no era tanto la de Jonás, sino ahora la respuesta que espera es la tuya y es la mía. Por eso creemos necesario compartir un tema que nos siga desafiando hacia el cumplimiento de nuestra misión. Por eso el tema de esta tarde lleva por título: Iglesia, cumplamos la misión que Dios nos dio. Y antes de continuar, ¿qué les parece si oramos al Señor y dejamos este tiempo en sus manos? Oremos al Señor. Padre, Dios bendito, Dios de la gloria, gracias por este precioso tiempo que tú nos regalas de poder expresar a ti adoración. Hemos podido cantarte, reconociendo tu grandeza, reconociendo que eres lo más hermoso. Hemos podido presenciar con gozo, Señor, cómo nuestros hermanos en Cristo crecen y dan testimonio público de su fe en Jesús. Pero ahora disponemos nuestro corazón, Señor, para adorarte, para escuchar tu palabra, para ser edificados y desafiados por ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a comprender tu verdad y que hable a nuestro corazón, te lo pedimos. Y gracias por cada hermano presente, por cada persona que está aquí. Guarda su vida, bendíceles grandemente. Así oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En un mundo donde cada día mueren más de 178,000 personas, lo que significa que cada 2 segundos 2 personas entran en la eternidad. Y muy posiblemente muchas de ellas jamás escucharon el nombre de Jesús. Hoy aproximadamente 1 de cada 3 personas no tiene acceso al Evangelio. Viven en lugares donde no hay una sola iglesia local, ni un solo misionero, ni un creyente que pueda compartirles las buenas nuevas del Evangelio. El problema es que cuando la iglesia descuida la misión, escúcheme bien, multitudes continúan viviendo y muriendo sin esperanza, mientras que el propósito eterno de Dios que Él diseñó para ser anunciado por su pueblo queda oculto para ellos. El costo de no cumplir la misión es altísimo. No solo millones seguirán sin oír del Salvador, sino que la iglesia misma se estancará espiritualmente. Una iglesia sin visión misionera pierde su sentido de urgencia, se encierra en sí misma y corre el riesgo de olvidar que fue llamada a ser luz del mundo y sal de la tierra. La historia nos muestra que cuando el pueblo de Dios se enfoca solo en sus propios intereses, la apatía y la división crecen y la pasión por el Evangelio se apaga. Pero sabes, este nunca fue el deseo del apóstol Pablo. Quedarse de brazos cruzados mientras el mundo se perdía. Él fue un siervo fiel, comprometido con la misión que Dios le encomendó. Y en Efesios 3, del 8 al 13, pasaje que leyó el pastor Jonathan, nos recuerda que la misión no es opcional.
tampoco exclusiva para algunos llamados especiales, sino que es la identidad y responsabilidad de todos los redimidos, de todos los creyentes. Y desde una celda en Roma, el apóstol abre su corazón para hablarnos de ese encargo divino, anunciar a todas las naciones las inescrutables riquezas de Cristo. Esa misma misión hoy sigue en manos de la iglesia, en tus manos, en las mías, y debemos cumplirla con urgencia. ¿Qué encontramos en este pasaje, en estos versículos? En estos versos Pablo nos muestra lo que todo creyente necesita saber para vivir y cumplir la misión que le ha dado con prontitud. Entonces, ¿qué debemos saber para cumplir nuestra misión? ¿Qué debemos saber? En primer lugar, anote, en primer lugar, que la misión es una expresión de la gracia de Dios. La misión es una expresión de la gracia de Dios. Mira lo que dice el verso 8, lee conmigo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo que leemos aquí no es falsa humildad de Pablo. Él más que nadie conoce sobre la justicia de Cristo. Por lo mismo se sabe inmerecedor de ella. Por tal motivo, Pablo se concibe como el más pequeño de todos los santos. ¿Pero por qué? Posiblemente por su pasado. Ya en 1 Corintios 15:9 había dicho, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Te das cuenta? Si Pablo tiene el ministerio de la predicación del evangelio entre los gentiles, él sabe, él es consciente que no es por mérito propio. Él sabe que fue un perseguidor que hizo daño a la iglesia, sabe que atentó contra la vida de muchos creyentes y por lo mismo, si él está en el ministerio, si él tiene el encargo de predicar el evangelio a los gentiles, es por pura gracia de Dios. Él sabe que es un privilegio bendito, pero inmerecido. Y él jamás concibió la misión como una carga. Él no tuvo conciencia de la misión como una obligación tediosa que debía realizar. Habiendo tantos creyentes, habiendo otros apóstoles, a mí se me encarga esta tarea. No tuvo la actitud de Jonás. Por el contrario, él concebía la misión como un privilegio inmerecido. Él no menospreciaba, él no tenía una actitud que desvalorizaba la misión o que la hacía ver como una carga u obligación. Pablo valoraba tremendamente la misión, porque repito, era una gracia del cielo. Y sabes, esta gracia era, dice el texto, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y nota, no se trata de un anuncio superficial del evangelio. Ese término anunciar nos muestra una realidad. No es un anunciar como la actitud que tuvo Jonás cuando fue a Nínive, ¿recuerdas?
una proclamación desganada. Nínive tenía que recorrerse 3 días, pero él en un solo día recorrió Nínive y anunció con desgano, sin propósito, ni siquiera anunció el encargo de Dios. No se trata de esa forma de anunciar. El término aquí nos indica que es una proclamación con autoridad y gozo. Y además nos dice que el radio de acción es los gentiles. Y esta palabra nos indica que la proclamación debe ser para toda etnia y nación. ¿Qué significa esto? Que no hay límites, que no hay restricción alguna, que todo ser humano sobre la faz de la tierra debe conocer las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significa esto? Es decir, los insondables e incalculables tesoros que únicamente Cristo puede dar. Y que ya fueron mencionados en el capítulo 1. Su salvación, tremendo tesoro, tremenda bendición, la adopción, la reconciliación, la herencia con Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y muchas más riquezas incalculables, y todo ello es una expresión de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por esas riquezas que hoy tenemos en Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, hermana, cuídate. Todos nos debemos de cuidar, de concebir la misión que Dios nos ha dado como una carga pesada, como una tarea más que debemos realizar por la insistencia del pastor Fernando, por la insistencia de los pastores. Pareciera que ya otra vez misiones, congreso, actividad misionera, otra vez. Líbrate, cuídate de ver la misión como algo pesado. No es una actividad más, es el proyecto de Dios. La misión, hermano, hermana, es gracia, es un regalo de Dios inmerecido. Entonces tu actitud, mi actitud debe ser de sentirnos privilegiados y gozosos como Pablo, que Dios, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestro pasado, nos haya llamado a hacer misiones. Es una gracia inmerecida proclamar el Evangelio y todas sus riquezas, extender este mensaje a todas las etnias, porque todos deben saber las riquezas del Evangelio. Por eso no podemos callar. Es tu deber, es mi deber, anunciar el Evangelio de Dios donde Él nos haya puesto, donde nos haya enviado. Allí en tu edificio donde vives, con tus vecinos, en tu comunidad, allí donde Dios te puso, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el mercado, en el taxi. Aprovecha toda oportunidad para cumplir con esta misión. Predica el Evangelio, muestra los tesoros que hay en Cristo y ejerce esta gracia también, orando por los misioneros. Ellos en otras latitudes están extendiendo el reino, pasan dificultades, pasan problemas, luchas, pruebas, tentaciones. Tu deber, mi deber es sostenerlos en oración. Pero también dar nuestras ofrendas con gozo, con alegría, sabiendo que esos recursos se utilizan para sostenerlos en el campo. Dar nuestros ahorros para el proyecto de Bilbao al encuentro con Dios, no como Jonás renegando,
sino con alegría, sabiendo que Dios utilizará esos recursos para que la gente en Bilbao conozca de Cristo, entendiendo que tanto a ti y a mí Dios nos encomendó esta preciosa tarea por pura gracia. Amén. En segundo lugar, la misión revela el plan de Dios. Verso 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Pablo estaba convencido que la proclamación del Evangelio debía revelar el misterio de Dios. Por eso la expresión aclarar a todos se puede entender también como sacar a la luz algo que está escondido o revelar lo que estuvo oculto. Y la pregunta natural es: ¿y qué estuvo escondido que toda persona sin excepción debe saber? El texto dice la dispensación del misterio. En otras palabras, el plan divino, el plan de Dios. ¿Y cuál es ese plan, pastor? Lea conmigo el verso 5 y 6 del mismo capítulo 3. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Te das cuenta? El misterio es ese plan de Dios oculto a las primeras generaciones, a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, pero que se dio a conocer en el Nuevo Testamento a los siervos de Dios, los apóstoles y profetas. ¿Y qué reveló este plan de Dios, este misterio oculto? ¿Qué reveló? Que el plan de Dios no era excluyente, que no tenía privilegiados, que no era etnocentrista, solo enfocados en una nación, en un pueblo, que no era solo para judíos. Por el contrario, que el plan de Dios incluía a todas las naciones, a todas las etnias. Lo maravilloso del plan de Dios es que en Cristo Jesús, solo en Jesucristo, judíos y gentiles eran uno. Componían el cuerpo de Cristo, la iglesia. Personas de toda lengua y nación podían disfrutar de una misma herencia, de una misma salvación y vida eterna, y ser parte de un mismo cuerpo por medio del Evangelio de Jesucristo. Porque solo el Evangelio puede hacer esto posible. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿verdad? Ese era el misterio oculto. Este es el misterio que el Dios soberano y creador de todas las cosas escondió y que a su debido tiempo reveló a Pablo, el cual también reveló a todas las personas de su época sin excepción, a través de su predicación, a través de sus escritos, y que hoy a ti y a mí nos toca primero comprenderlo. Primero comprender este misterio. ¿Para qué? Para romper en nuestra mente toda estructura centralista, marginadora, como las que tuvo que romper Jonás en su corazón y no lo hizo. ¿Recuerdas? Tenía que romper su nacionalismo, ese exclusivismo que lo llevó a creer que Dios y su plan de redención era exclusivo para Israel. No entendió el amor global de Dios. No entendió que el amor de Dios, que su plan tenía un alcance universal.
Iglesia amada, el plan divino de salvación alcanza a todas las personas en toda etnia. Incluye a esas 55 comunidades nativas en nuestro Perú, en nuestro territorio. Entre ellas los Ashaninka, los Ahuajún, los Shipibo Conibo, los Candosi, los Yaguas, los Mashcopiro. Entre otros pueblos aún no alcanzados, muchas veces olvidados por el Estado. Pero tristemente también por nosotros, la iglesia. Están en nuestra nación, están en nuestro territorio, pero muchos de ellos aún no conocen de Cristo en su dialecto. Es nuestra responsabilidad llevarles el mensaje del Evangelio, porque por ellos también Cristo murió. Nos toca a ti y a mí y a la iglesia revelarles el plan maravilloso de nuestro Dios Todopoderoso por medio de la predicación del Evangelio. Hermano, hermana, a ti y a mí nos toca ser conscientes de la necesidad espiritual de esa tercera parte de la población mundial que no ha escuchado absolutamente nada relacionado a este maravilloso plan divino. Más de 3.300 millones de personas no saben absolutamente nada de Jesús. Y no tienen iglesia alrededor ni misioneros a la redonda. Son los no alcanzados. ¿Por qué hacer misiones en Bilbao? ¿Cómo se le ocurrió esto al pastor? ¿De la nada? ¿Sabes? Actualmente Bilbao tiene una población de 348,000 habitantes. De ellos, solo el 1.4% se declara cristiano evangélico, es decir, 4.800 personas. Casi nuestra iglesia. ¿Te das cuenta por qué es urgente llevar el Evangelio a este territorio? ¿Por qué el pastor Fernando está en Kurdistán? Está allá al norte de Irak con el presidente de la Iglesia Alianza, conociendo el lugar donde la familia Albujar, misioneros de nuestra iglesia, el próximo año empezarán la tarea misionera entre los kurdos. Allí en Erbil hay 1 millón de kurdos aproximadamente. De esta población, solo el 0.04% se declara cristiano. ¿Sabe cuánto es eso? 400 personas. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta gente necesita oír el Evangelio del plan de Dios? Porque escúchame bien, hermano, hermana, son millones y millones de personas que están bajo condenación y que si hoy partieran se irían a la condenación eterna sin posibilidad de redención. Por eso es urgente que prediquemos el Evangelio, que revelemos al mundo el plan de Dios para la humanidad. Ese misterio oculto hoy nos toca revelarlo al mundo. Porque esta realidad triste urge que cumplamos la misión que Dios nos ha dado. Amén. En tercer lugar, la misión incluye mostrar la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Mira lo que dice el verso 10, lea conmigo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta del rol trascendente, importantísimo, que cumple la iglesia en el plan de Dios? Él la utiliza para dar testimonio vivo de su tremenda sabiduría, la cual se contempla en el desarrollo magistral de su plan redentor, que incluye a toda etnia, que transforma para bien lo que Satanás intentó para destrucción, que rompe barreras étnicas, sociales y espirituales para formar un solo cuerpo, y que por sobre todo glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Tremenda sabiduría que había estado oculta y que ahora se revela en la persona de Cristo, en su obra de salvación y en la formación de la iglesia. Tremenda sabiduría de la cual, escúchame bien, la iglesia es vitrina y canal de transmisión. Porque la iglesia es el instrumento escogido para manifestar al mundo la sabiduría de Dios, a todas las personas, pero aún, dice Pablo, también al universo espiritual. Sí, a los ángeles, tanto buenos como malos, a los ángeles que glorifican a Dios al ver cómo su plan redentor se cumple, al ver que las vidas son rescatadas, al ver que muchas etnias descubren el precioso regalo de Dios. Los ángeles se gozan, se alegran, celebran. Pero también a los demonios, que al ver cómo el plan de Dios se extiende y cómo muchas vidas salvadas, ven confirmada su derrota, con frustración e impotencia. Y esto ya lo había dicho el apóstol Pablo en Colosenses 2:15, lea conmigo, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Te das cuenta? Tremenda labor que tenemos como iglesia. Tremenda labor que tenemos como cuerpo de Cristo, hermano, hermana. Como iglesia tenemos una preciosa tarea que cumplir. Escúchame bien, somos portavoces de la sabiduría de Dios. Somos portavoces de su tremendo plan de redención. Pero también somos evidencia viva de ese plan. Por eso debemos vivir dando testimonio de amor. Como iglesia debemos dar un testimonio de unidad, de santidad y fidelidad, entendiendo que al ser parte de este cuerpo, que es instrumento de Dios para mostrar su sabiduría, debemos entonces vivir y servir de forma coherente a este propósito. No existimos para nosotros mismos como iglesia, nunca te olvides. Existimos para Dios y para su gloria. Por eso debemos vivir coherentemente con este propósito. Un comentarista bíblico sobre este verso dice lo siguiente, presta atención. Cuanto más vive la iglesia en armonía con su alto llamamiento, tanto más los ángeles estarán en condición de ver en ella la maravillosa sabiduría de Dios. Por tanto, parte de la elevada meta de la iglesia es hacer manifiesta en su vida y carácter las excelencias de su Redentor, de modo que los principados y las autoridades puedan ver en ella esta sabiduría. Si vivimos coherentemente el Evangelio, si entendemos que somos vitrina de la sabiduría de Dios, daremos un buen testimonio al mundo y aún al universo espiritual. Amén. En cuarto lugar,
En cuarto lugar, la misión está centrada en la persona de Cristo. Eso es algo tremendo que debemos saber. La misión está centrada en la persona de Cristo. Versos 11 y 12, lea conmigo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Te das cuenta? Lo primero que nos dice Pablo es que el plan de Dios, ese propósito eterno, no se diseñó en la historia, en el tiempo, de manera improvisada. Por el contrario, se diseñó en la eternidad. Y ya Pablo había referido esta verdad en el capítulo 1, cuando se refirió a la predestinación de los santos escogidos desde antes de la fundación de este mundo. Lo cierto es que este maravilloso plan eterno fue concebido y establecido en la persona de Cristo Jesús. Y sabes, no se circunscribe solo a nuestra salvación. Este plan lo abarca todo. El propósito eterno de Dios lo abarca todo. Es decir, desde nuestra elección antes de la fundación del mundo, nuestro llamado en el tiempo, pasando por nuestra justificación, nuestra santificación y por último, nuestra glorificación y eternidad con el Padre. Todo eso fue planeado por el Señor. ¿Cuántos se gozan por eso? Qué tremendo, ¿verdad? Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. A veces ignoramos estas verdades. Tremendo plan. No solo nuestra salvación. ¿Te das cuenta? Este precioso propósito, escúchame bien, descansa en la persona de Cristo. Es posible en su muerte, resurrección y exaltación. Sobre Cristo descansa toda autoridad. Y Pablo dice, ¿por qué? La razón, porque Él es Señor. Él es Señor de su iglesia y del universo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y además, Pablo dice que en Cristo, nuevamente, solo en Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Te das cuenta? Gracias a la obra de Cristo, no por tus méritos, no por mis méritos, por la obra de Cristo, los creyentes, tú y yo, tenemos libertad y plena seguridad para acercarnos a Dios. La palabra seguridad nos transmite la idea de libertad para hablar y actuar sin temor. Y la expresión acceso de confianza significa entrar a la presencia de Dios con la certeza de ser aceptados, no por méritos propios, sino, dice Pablo, por medio de la fe en Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Qué nos está mostrando el pasaje? Que todo, absolutamente todo está centrado en Jesucristo. Él es el centro del propósito eterno. Él es la fuente de nuestra seguridad y acceso a Dios. Y Cristo es el mensaje que proclamamos, porque solo la salvación se encuentra en Él. ¿Te das cuenta por qué decimos que la misión es cristocéntrica? No se apoya en nuestra capacidad, recursos o estrategia.
está enraizada en la persona de Cristo. Repito, Él es el centro del propósito eterno de Dios. Todo lo planeado desde antes de la creación, desde antes de la fundación de este mundo, encuentra su cumplimiento en Él. En Él tenemos también seguridad de que nada podrá frustrar el plan de Dios y que tenemos acceso con confianza para acudir al Padre en oración. Ya no hay velo que nos separe. El velo en Cristo fue rasgado y hoy podemos entrar a la presencia de Dios y orar, pedir dirección y recibir el poder que necesitamos para cumplir con la tarea. Y esto significa que cuando la misión enfrenta oposición, falta de recursos o momentos de desánimo, no debemos retroceder, sino mirar a Cristo, recordando que el plan es eterno, que Él ya lo ha asegurado y que en Él encontramos todo lo que necesitamos para seguir avanzando. Cristo es el fundamento. Cristo es el centro y la garantía de la misión. Por eso podemos cumplirla con gozo, valentía y perseverancia, solo en Cristo. Finalmente, la misión tiene un costo que debemos estar dispuestos a pagar. Pablo finaliza este párrafo diciendo, verso 13, lea conmigo por favor. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Nota, el apóstol Pablo termina rogándoles, porque esa palabra, por lo cual pido, no es un pedido cualquiera, no es un pedir por pedir, no. La expresión nos indica un ruego intenso, una súplica. ¿Y cuál es el ruego? Que no desmayen, que no desfallezcan, que no se rindan por causa de las tribulaciones que observan en Él, las cuales sufre por causa de ellos, por causa de la predicación entre los gentiles. Y sabes una cosa, Pablo había sufrido duramente por causa del cumplimiento de la misión. Y en algún momento expresó a los corintios, lee conmigo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Nadie puede pensar que la misión no tiene un costo. La misión tiene un precio alto, no es tarea fácil. Y cuando digo esto, piensa en nuestros misioneros que están en el campo. No pienses que ellos están paseando en Europa, pasándola de lo lindo. Ellos enfrentan sus propias batallas. Así como Pablo.
El apóstol no quería que los creyentes de Éfeso se desalentaran al saber de sus prisiones y que abandonen la misión por motivo de vergüenza y por no exponerse a sufrimientos. Quizá podrían decir que voy a predicar el evangelio, voy a hacer la misión para terminar como Pablo, míralo, está preso. No, mejor me quedo en casa y no hago nada, que haga otro. Por tal motivo, Pablo les va a enseñar que sufrir por causa de Cristo, dice el texto, era su gloria. ¿Y qué significa eso? Pablo lo que está diciendo es que era un honor sufrir por causa de Cristo. Él no interpreta la prisión como derrota o como fracaso, sino como parte del privilegio de servir en la misión. Los creyentes de Éfeso, tú y yo, hoy debemos entender que sufrir por causa de Cristo es un privilegio. Confirma nuestra participación en el plan de Dios, fortalece a la iglesia y glorifica a Cristo. En la actualidad, ¿sabes? El ministerio Puertas Abiertas, que es un ministerio misionero, refiere que alrededor de 380 millones de cristianos enfrentan niveles altos a extremos de persecución y discriminación por su fe. Gracias a Dios, aún podemos predicar el evangelio con libertad. Aún no somos apresados, no somos perseguidos, no nos cierran la iglesia, no nos meten preso por predicar en las calles. Gracias a Dios, hoy tenemos la bendición de predicar con libertad. Por eso, mi hermano, mi hermana, no claudiquemos en cumplir la misión de Dios predicando el evangelio en todo tiempo, en todo lugar, pero aún estando dispuestos a enfrentar duras pruebas, sufrimientos. Muchas veces cuando pasamos alguna prueba, alguna dificultad en el camino, que nunca faltan, nos desalentamos tanto que ya no queremos saber nada de la iglesia, ya no queremos saber nada de predicar, de estudiar. Nos desalentamos tantos que decimos hasta aquí nomás. Mira el ejemplo de estos grandes siervos de Dios. Mira el ejemplo de nuestros misioneros, que a pesar de las dificultades que han pasado, no han dicho me vuelvo al Perú. Siguen trabajando para el Señor en el campo. Qué precioso, ¿verdad? Por eso, iglesia del Señor, interpretemos las dificultades como oportunidades para glorificar a Cristo. Sigamos sosteniendo a nuestros misioneros en oración, porque ellos también pasan dificultades, tienen sus propias batallas. Oremos por los perseguidos. Cada miércoles en el culto de oración virtual oramos por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. Ellos quizá no nos conocen, no saben de nuestra iglesia, pero hay un remanente que ora por ellos. Y no dejemos de hacerlo. Oremos por nuestros misioneros y no claudiquemos en la predicación del evangelio. Mostremos al mundo ese misterio que estuvo oculto en otras generaciones, pero que hoy Cristo lo ha revelado, y démoslo a conocer a todas las personas de nuestro alrededor. Amén. A modo de conclusión, iglesia, cumplamos la misión que Dios nos ha encomendado con prontitud y fidelidad. Y apliquemos el mensaje de hoy. Permíteme compartirte el evangelio a todas las personas, amigos, amigas que nos visitan por primera vez. Sabes, Dios creó un plan precioso de redención. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre sin Cristo está bajo condenación.
Por más moral, por más correcto que sea, por más religioso que sea, no es el camino para su salvación. Nadie puede alcanzar la salvación de su alma en sus propias fuerzas. Necesita del plan redentor de Dios. Centrado, ¿sabes en quién? En la persona de Jesucristo. Él vino a este mundo a morir por ti y por mí. En la cruz cargó nuestros pecados. El sustituto perfecto pagó por ti, pagó por mí. Y solo en Él, dice el Evangelio de Juan, hay salvación. Él es el único camino al Padre. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.